porque no, a veces no toman en cuenta, pero un café. Ahora con la mano izquierda. Así va. Timo. Vale, yo creo que la tenemos. Muy bien. Me va a dar un calambre. Podemos ir a la cuarta, sí. Antonio, quedamos aquí. Pues jo pensava que era reunió a 3. jo com tenia poca experiència i vaig dirigir a la premsa, però això abans i clar, Ximo sí que me va enviar un missatge i me va demanar qui pot parlar amb els seus Hem pogut parlar del què tranquil·lament en esta primera presa de contacte i a més pues, hem establert sobretot 5 eixos sobre els que treballarà una comissió de diàleg. Ara després ho dic en castellà, val? I eixos són primer el pla de xoc contra la pobresa, el pla de xoc i de rescat ciutadà, el segon és el pla de xoc contra la corrupció i per una democràcia enfortida. El tercer estaríem parlant d'aquest canvi econòmic que necessitem, on nosaltres hem inclòs també la necessitat de sostenibilitat, de territori i de la transició ecològica de l'economia. El quart estaríem parlant dels serveis públics per a la dignitat i aquesta reversió també de tot el que han suposat les retallades i els atacs als nostres serveis públics i com a garantia dels drets de les persones. I el cinquè estaríem parlant de finançament i auditoria. Auditoria de la gestió, auditoria dels diners, etc. Hem establert que el dimecres hi haurà ja una reunió d'aquesta comissió de diàleg on les diferents formacions polítiques triaran a les persones que han d'acudir a aquesta reunió perquè pensem que ja no deguem de demorar-ho. Hem aplegat a un acord que és que, i en això hem coincidit plenament, la necessitat que a la mesa de les Corts n'hi hagi un representant de cada força política del Parlament. És a dir, n'hi ha 5 grups parlamentaris, n'hi haurà 5 grups parlamentaris i n'hi ha 5 llocs en la mesa i pensem que començar una democràcia forta és posar en valor el pluralisme polític i que tot el món tingui el seu representant en aquesta mesa de les Corts. I això han sigut bàsicament els acords en els que hem avançat. En aquesta comissió estareu, suposo, que els partits Podemos, Compromís i el PSPB, i no s'ampliarà a més forces. En principi, en aquesta comissió estarem aquestes 3 forces polítiques, si bé també hem quedat que dintre del diàleg sobre quines polítiques, sobre el què, no volem deixar fora tampoc a Ciutadans. Vull dir, això també jo ho he posat damunt de la taula en el sentit que no anem a fer el que feia el PP, que és anul·lar el pluralisme polític, sinó que tot el pluralisme polític és important. El que passa és que, clar, en aquest cas estem parlant sobretot de cara a la conformació del nou govern i ahir Ciudadanos ja ha expressat molt clarament que no vol participar, però jo sí que crec que en el què i en la política han de participar. I si voleu ara ho dic un poquet en castellà per a la... Bueno, pues estamos muy satisfechos, salgo particularmente muy contenta de esta reunión en la que hemos hablado del qué y no del quién, que era lo que a nosotros nos parecía importante, qué políticas vamos a hacer. Nos hemos puesto de acuerdo que los 5 ejes importantes tienen que ser la lucha contra la pobreza y por tanto el rescate de los ciudadanos y ciudadanas, rescatar personas. El segundo tiene que ser el plan de choque contra la corrupción y por tanto construir una democracia fuerte que sepa defenderse frente a los corruptos y corrompedores. El tercer eje queremos que sea la economía al servicio de las personas, el cambio de modelo productivo en un modelo sostenible, donde nosotros hemos hecho mucho hincapié en esa transición ecológica de la economía y la necesidad de que el territorio también forme parte de este eje de nuevo modelo productivo y económico al servicio de las personas. El cuarto eje son los servicios públicos como la garantía de que se cumplen los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, dignificar esos servicios frente a los ataques que ha padecido con los recortes en los últimos años. Y el quinto eje tiene que ser una financiación justa y una auditoría de cómo se ha gastado y se gasta el dinero público, así como la gestión, auditoría ciudadana que englobe esa nueva manera que también queremos
trasladar no solo de qué política queremos hacer, sino cómo queremos hacerla, que es en diálogo permanente con los ciudadanos. Hemos llegado a un acuerdo, para mí muy importante, que es poner en valor el pluralismo político del nuevo Parlamento. Hay 5 grupos parlamentarios, habrá 5 grupos parlamentarios cuando se constituyan, representantes de 5 fuerzas políticas, y hay 5 miembros en la mesa. Y queremos que cada partido político, cada formación política tenga un representante en la futura mesa del Parlamento, porque eso es poner en valor la democracia, el diálogo y el pluralismo político, que para nosotros es un valor superior de nuestro sistema. Y hemos emplazado a una próxima reunión, una comisión de diálogo, vamos a formar con representantes de las diferentes formaciones políticas para estos 5 ejes dotarlos de contenido, es decir, propuestas concretas en cada uno de estos 5 ejes que sean un pacto, no entre partidos, sino un pacto con la ciudadanía, de manera que las cuestiones concretas, a medida que se vayan cumpliendo, se pueda hacer como una especie de check, que se dice en inglés, ¿no? Que es, venga, visto, esto está hecho, y que los ciudadanos puedan ejercer su propia auditoría, su propio control de gobierno a través de un documento muy sencillo que pivote en estos 5 ejes, pero donde las propuestas concretas se tendrán que ir evaluando en las prioridades de tiempo que se hayan marcado. A mí eso también me parece muy importante, y es que los ciudadanos y ciudadanas con sencillez puedan hacer un control y puedan juzgar cómo está gobernando el nuevo gobierno. Y esto pues es un poco lo que yo destacaría de la reunión, que entiendo que hemos avanzado muchísimo, y sobre todo también decir que hay tiempo, calma, que las Cortes no se constituyen hasta el día 11. Yo sé que hay mucha ilusión de las personas porque ya esté todo acordado, pero es cierto que construir un nuevo gobierno y unas nuevas políticas hay que hacerlo con calma para que salga bien, i això és el que estamos fent. Entens per la reunió i el to que hi ha hagut que les 3 formacions polítiques podeu entrar a formar part d'un govern? Jo espero que sí. Jo entenc que el to i sobretot el contingut de les propostes en les que hi ha hagut molta sintonia, jo espero que puguem formar un govern amb la màxima pluralitat possible. En Podemos Fins i tot en Podemos. A mi m'agrada. Mónica, al margen de la reunión se ha hablado estos días de que Compromís podría concurrir con Podemos en las elecciones generales. Ja han passat de les altres i ja estem parlant en les noves eleccions. Calma, serenitat, cada cosa al seu temps. En tot cas, jo sí que crec que hem de traure conclusions d'aquestes eleccions més enllà del profund canvi polític que s'ha produït, sinó també en quin sentit volen els ciutadans que vagi aquest canvi polític. En aquestes eleccions el PP ha sigut el gran derrotat, però el bipartidisme tradicional també és mal parat, i per tant jo crec que hem de reflexionar de cara a les generals, però primer formem govern, després parlarem de les generals. I Mònica, avui has vist clar que aneu a formar govern? Jo sí, però jo ho veia clar ja el dia 24 també. I no s'ha Però parlat, soc una persona esperançada i optimista. i no s'ha parlat en cap moment de presidència? No, la parla política. El Partido Popular es historia porque los ciudadanos y ciudadanas lo han puesto en el lugar de la historia que le corresponde en este momento, que es colocar su partido en la decencia política o seguir pues recibiendo el castigo de los hombres y mujeres que los han castigado.